Hola caminantes, por fin ha llegado a su fin la primera serie de Marvel Studios, lo cual ha hecho una delicia a todos los amantes de los cómics, especialmente a los que hemos seguido todas las películas del UCM. Y terminó con la sequía de un año de no haber visto nada de estos personajes, por ello decidimos traerles un análisis de WandaVision, de cómo retrata a las familias a lo largo de las décadas y cómo Wanda usó a un pueblo y a sus habitantes para escapar de la realidad. En el octavo episodio de WandaVision vimos un resumen para entender por qué Wanda se quebró tanto, por qué llegó a este estado de depresión en el que la vimos en la serie. En ese momento en el que Wanda pensaba en todos los planes que tenía con Vision, en un futuro juntos. Momento en el que algo en ella se quebró y su inconsciente tomó la idea de lo que tenía que ser una familia perfecta para tomar el control de los poderes de la magia del caos, y así crear su propia realidad. Esa realidad estaba muy influenciada por las series de televisión de los Estados Unidos, principalmente en los sitcom, empezando en los años 50, década en la que los más famosos sitcom eran I Love Lucy, Leave It to Beaver, The Honeymooners y The Dick Van Dyke Show. Series que están basadas muy fuertemente en el sentimiento de esperanza, de que todo estaría bien y todos serían felices después de una depresión económica que hizo que muchas familias perdieran la forma de obtener su sustento, y de una guerra que dejó fuertes cicatrices psicológicas en la humanidad. Es así que esas series estaban basadas en la familia perfecta, donde el papá tenía un trabajo estable, con un jefe un tanto cascarrabias que les hacía el trabajo un poco más difícil, pero no tanto como para no soportarlo. Y es que, al fin y al cabo, el jefe estaba haciendo su labor de hacer que la compañía produjera más ganancias. ¿Y quién se iba a quejar? Ya que al hacerlo se interpretaría que no se ponían la camiseta, o peor aún, que eran comunistas. Por otro lado, las mujeres que habían probado que era trabajar en las fábricas y ganar su propio sustento tuvieron que regresar al hogar, y si se iban a unir a esta nueva familia perfecta, tenían que amar volver a estar encerradas ahí. Así que las protagonistas eran amas de casa que tenían la responsabilidad de verse bonitas, y para alejarlas más de las mujeres que trabajaron en las fábricas, ahora se les caracterizaba con movimientos suaves y delicados. Es por ello que todos esos shows tenían un capítulo donde se invitaba al jefe del protagonista a comer, en el cual se mostraba que para que triunfara un hombre en la compañía tenía que tener una buena mujer, que se viera bonita, que supiera cocinar, lo cual hacía mientras que su esposo platicaba con el jefe. Y por supuesto se esperaba que mantuviera a raya a su esposo, quien en ocasiones actuaba como niño. Aunque las mujeres no se salvaban de ser puestas a raya por sus maridos cuando éstas empezaban a gastar mucho en ropa o utensilios inútiles, como una lavadora con secadora. Esta influencia de los programas es tan fuerte que aún hoy en día hay gente que mira hacia atrás con nostalgia a esas familias felices, preguntándose qué le pasó a los verdaderos hombres jefes de familia y a las verdaderas mujeres amas del hogar. Es por ello que no nos extraña que Wanda usara esa década tratando de crear a su familia perfecta. Aún así, en esa misma década se creó una serie conocida como The Twilight Zone, una serie que fue conocida en español como La Dimensión Desconocida, En los Límites de la Realidad o La Quinta Dimensión, y la cual era más abierta a tratar los traumas de la guerra y principalmente los miedos que generó, volviéndose una serie pionera en la ciencia ficción, la fantasía y el terror, pero lo más importante, cuestionaba a la audiencia con problemas morales. Los capítulos explotaban el miedo a la soledad, a envejecer o al fracaso, pero también explotó miedos asociados a los avances tecnológicos, como extraterrestres o a los robots. Y aunque en una primera instancia se puede ver como este primer capítulo de WandaVision, que lleva el nombre de In Front of a Live Studio Audience, se nos presenta como un capítulo más de los sitcom nombrados al inicio. En el fondo, no podemos dejar de ver el parecido con The Twilight Zone, como por ejemplo el primer capítulo de esta serie que se emitió en 1959 se titulaba ¿Dónde están todos?, capítulo en el que un hombre se despertaba en un pueblo vacío, sin memoria de quién es. Y aunque Vision no está en un pueblo vacío, lo que sí no recuerda es cómo llegó ahí. Otras similitudes con la serie es como cuando el presentador habla de un robot que a primera vista puede pasar por humano, o como cuando saca de un gabinete un contrato firmado por Mr. Scratch o el señor Rasguños. Y la escena que más nos recuerda esta serie en el primer episodio de WandaVision es ese momento cuando el jefe de Vision se está ahogando, quedando todos inmóviles, viéndolo morir sin saber qué hacer, no tanto por no estar preparados para ello, sino porque ese momento está fuera del guión, y no fue hasta que Wanda le dio permiso a Visión que éste lo salvó. Una escena que se vuelve tétrica cuando vemos cómo la señora Hart solo logra decir que deje de bromear, aunque se nota que en el fondo está pidiendo que lo salven.
Pero esta es una serie que resume el trauma y cómo ha lidiado con él toda una nación. Las cosas tuvieron que avanzar para dar paso a la siguiente década que nos trajo nuevos sitcoms. El segundo capítulo, que lleva por nombre Don't Touch That Dial, está basado principalmente en Bewitched o Hechizada, como se conoce en Latinoamérica, pero también en I Dream of Jeanine o Mi Bella Genio. Series que, para darle ese giro que la separa de sus antecesoras, se decidió en darle poderes mágicos a las protagonistas, poderes con los que podían cambiar la realidad y con los que metían en problemas a su esposo y amo respectivamente, pero que al final solo tenían como única meta en la vida complacerlos. Y el mensaje era claro: no importa qué tan poderosa seas, qué tan empoderada seas, tú sabes lo que quieres, lo que realmente te hace feliz es ser ama de casa y complacer a tu marido en todo lo que él pida, poniéndote siempre en segundo lugar. Pero también fue la década en la que la figura masculina empezó a menguar, infantilizándolos cada vez más, haciéndolos en cada década más inútiles que solo se rigen por sus impulsos y que no les importa beber hasta perder el conocimiento hasta llegar a Homero Simpson, y volviendo a sus parejas más como sus madres que los sacaban de los problemas, momento que se critica por un Vision embriagado por un chicle en su sistema. También se critica con su comercial cómo la mujer era vista como un mero accesorio. O podemos ver al código Hays, el cual no permitía que se viera a un hombre y a una mujer compartir cama. Y aunque viéndolo en retrospectiva, estas series podrían parecer para todo público, la verdad es que eran creadas para los adultos. Pero fue en Hechizada donde se saltaron el código para dar paso a una escena con Darren y Samantha, compartiendo la cama, cosa que se retrata en la escena de apertura del capítulo. Y el cierre del capítulo hace referencia del cambio de las series en blanco y negro a las de color que se dio en esa misma década. Now in Technicolor toma como referencia para el opening a las series de los años 70, principalmente a series como The Brady Bunch, The Partridge Family, The Mary Taylor Moore Show y The Courtship of Eddie's Father. Series que dejan de lado lo sobrenatural, pero también la relación entre la pareja principal, para centrarse más en los problemas que podrían llegar a tener los hijos de acuerdo a su edad y género, y como siempre estarían ahí sus padres para poder guiarlos. Pero debido a que en ese capítulo Wanda apenas estaba embarazada, pues no hay muchas coincidencias de las que hablar, más allá de los principales clichés que se pueden ver en casi todos los sitcoms donde hay una mujer embarazada, y de cómo el padre entra en modo histérico principalmente cuando es el primero. Pero fuera de lo que se pudiera ver en la televisión, los años 70 fue una década de cambios, una década marcada por la guerra de Vietnam, donde los movimientos sociales que nacieron en la década anterior tomaron fuerza y se esparcieron por el mundo, dando paso a las marchas LGBT, a las marchas contra la guerra y a las marchas por el empoderamiento de las mujeres, y que se les dieran puestos en las compañías más allá de ser secretarias, enfermeras, maestras o aeromosas, cosa que se retrata con Geraldine, que dice estar muy contenta porque le dieron un trabajo en la compañía. Pero por supuesto, también fue una época donde nació el Blaxploitation, películas en las que los protagonistas eran afroamericanos con actitudes badass. Una época en la que también se consolidó el rock y las sustancias psicodélicas como el LSD, lo que se simplificó en la melodía de cierre Voodoo Child de Jimi Hendrix. On a Very Special Episode. Es un episodio en el que se concentran tanto en la década de los 80s como de los 90s, décadas en las que las familias grandes seguían siendo la norma en los sitcom, como en Step by Step o Full House, pero donde los padres ya no eran esos seres sabios que tenían la respuesta para todo, sino que ya volvían a ser los seres falibles y que también aprendían de sus hijos o de una figura sabia, principalmente un hombre mayor que nunca se casó, como el señor Finney en Boy Meets World o Wilson en Home Improvement. Familias como Step by Step o Full House, creadas con padres divorciados o monoparentales, debido a que en esa época se empezaron a divorciar las parejas más de lo que hasta entonces se había registrado, ya que empezaba a dejar de considerarse tabú la separación, lo cual fue en función de que las mujeres se dejaron de ver como indefensas por no tener un hombre que las respaldara, gracias a que se introdujeron cada vez más en el mundo laboral. Por lo que es muy interesante ver que en ese capítulo decidieran crear las primeras rupturas en la relación de Wanda y Vision, pero también se introdujo a Pietro como el tío cool, como se usó en las series anteriores. Y llegó este milenio. Los sitcom familiares siguieron como la de los hechiceros de Waverly Place. Empezaron a proliferar las series donde la participación de los padres era escasa o nula, como iCarly o Soy 101. Pero todas ellas se vieron opacadas por Malcolm in the Middle, una serie que gustaba a toda la familia y no solo a los padres o a los hijos por separado. Por lo que no es de extrañar que fue básicamente la única serie usada para el capítulo All New Halloween Spectacular. Una parte de la trama en Malcolm era básicamente sobre Lois, que tenía que cuidar de 3 de sus 4 hijos, quienes eran, por decirlo menos, un huracán en el hogar.
mientras que su esposo se mostraba distante en todo lo concerniente a la educación de sus hijos y que solo estaba con ellos para jugar como si fuera un niño más. Y aunque Vision no deja a su familia para ir a las carreras, es innegable que está ausente en todo el episodio, dejando a Wanda al cuidado de sus hijos y su hermano que se comporta como otro niño. Pero también se usa un cliché en los sitcom que ha llegado a nuestros días, y es que en estos shows no pueden faltar los episodios dedicados a un día festivo, Navidad, el Día de Acción de Gracias, pero principalmente Halloween, episodio donde cosas sobrenaturales y extrañas suceden, ya sea porque fue solo un malentendido creado por el miedo de los protagonistas o porque tuvieron una pesadilla al dormirse después de ver una película de terror, lo que refleja el episodio cuando Vision recorre Westview encontrando personas totalmente inmóviles. La familia perfecta que se había creado en los años 50, que se había consolidado en los 60, ya no lo era más, siendo este un claro discurso de que las familias imperfectas también podían ser felices, dando paso a la última sitcom basada en las familias modernas. Pero antes les recuerdo que compartan nuestros videos con todos sus amigos, especialmente los que saben que les gusta el UCM o los sitcom. Y ya saben, si aún no están suscritos, no duden en hacerlo, ya que no solamente les traemos tops y datos, sino que también les traemos alguna que otra teoría. Breaking the Fourth Wall es un capítulo que es homenaje a Modern Family y en donde los protagonistas rompían la cuarta pared para hablar a la cámara directamente, como si fueran parte de un documental, forma de grabar que comparte con la serie The Office. En esta década se le empezó a dar más importancia a los problemas sociales, más como pruebas incidentales para los individuos, en lugar de experiencias colectivas que se abarcaran a todos los protagonistas de la serie. Cosa que se deja ver ya desde los créditos de inicio, donde vemos como el nombre de Wanda sale aislado en toda la secuencia, pero sobre todo en que todo el capítulo podemos ver a Wanda lidiando con la depresión de darse cuenta que ni aún en esa realidad su vida es perfecta, con un Vision que no puede conformarse con la felicidad que le dio, con un Pietro que no sabe de dónde salió y sintiendo en el fondo que su mundo perfecto no duraría por siempre. Al final, WandaVision es una gran alegoría a nuestra realidad, donde nos hemos dado cuenta que las familias perfectas no existen, que los padres no lo saben todo y las madres no están solo para cuidar de la familia, y donde también nos hemos dado cuenta que un solo tipo de familia no existe. Pero sobre todo nos hemos dado cuenta como sociedad que la felicidad no se basa en un solo modelo, que cada quien tiene que buscarla, que tenemos que dejar a los demás ser felices sin marginarlos por no encontrarla en donde nosotros la encontramos, que no podemos encerrarnos en nuestra propia realidad para alejarnos de nuestro sufrimiento. Es mejor buscar ayuda profesional para sanar las heridas emocionales. Y eso es todo, caminantes. ¿Les gustó la serie o hubieran preferido que hicieran una película con solo las escenas que están en un formato cinematográfico? ¿Están satisfechos con el final o esperaban ver algo más? Espero que les haya gustado este análisis desde el lado que lo tomamos, obviamente tomando la sitcom, ¿no? Como base. Ya sin nada más que decir, yo soy Gigi. Yo soy Jason y esto es Tierra 1. Bye bye.